Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Qué linda alabanza. Se rompen cadenas. No hay más condenación. El Señor les bendiga. Vamos a iniciar entonces el día de hoy nuestro discipulado, la segunda clase. Vamos a hacer una especie de repaso, ¿cierto?, de lo que hablamos la semana pasada y luego nos vamos a ir de lleno a el estudio o el desarrollo, ¿cierto?, de la parábola que quedó pendiente en la clase anterior, el jueves pasado. Quiero darle las gracias a todos los hermanos y hermanas que estuvieron respondiendo las preguntas a través de Classroom. Algunos contestaron a través de WhatsApp, pero fue bien interesante recibir las respuestas de cada uno, lo que estaban pensando. No sé si hay alguien que trajo por escrito el día de hoy ¿sí? Sí. ¿Lo va a entregar o lo va a decir cuando sea el momento? Cuando sea el momento. Ok. Ya, bueno, cuando sea el momento entonces vamos a ver, pero bueno, como les digo, varias personas. Estoy muy contenta porque muchas personas ahí estuvieron entrando al Classroom y entonces entregando su tarea. Estuvo bastante interesante eso. Así que vamos a hacer entonces un repaso de lo que fue la clase anterior. Vamos a hablar un poquito más o menos de lo que significa ser un discípulo, ¿cierto? Y hablamos la clase pasada que ser un discípulo o qué es el discipulado, ¿cierto? Venía de la palabra matetes, que es una palabra griega que significa el que sigue al maestro, el estudiante, el alumno, aquel que estudia, aquel que sigue al maestro. Y vimos también que esta palabra griega tenía 3 condiciones. Tenía que estar dispuesto a seguir al maestro y en el contexto de Jesús, entonces tenía que estar dispuesto también a desplazarse, a dejar cosas atrás, ¿cierto? Y luego también estar dispuesto a aprender y estar dispuesto a practicar lo aprendido. Eso es la palabra discípulo, que viene de la palabra griega matetes. También hablamos de que el diccionario Strong utiliza la raíz de la palabra matete, que sería mat solamente, y en esa raíz ellos significan que es la persona que piensa o que hace un esfuerzo mental para aprender y que piensa y medita profundamente en algo. Entonces esa es la raíz de esa palabra. También dijimos que esta palabra está 261 veces en la Biblia, todas en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios y también en los Hechos de los Apóstoles. Vimos este ejemplo que es el Mateo, ¿cierto? 28:19, que es donde está la gran comisión, y dice, por tanto, id y haced discípulos. Entonces aquí vemos que realmente la palabra es con movimiento, con acción. La palabra de discípulo es ir, moverse, hacer algo, ¿cierto? Y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando nosotros analizamos la gran comisión, vemos que la palabra griega que inicia, cuando dice por tanto id, la palabra griega que inicia cuando está recién iniciando es poreutentes. Esa palabra tiene ahí todos los elementos gramaticales que yo los puse ahí, que a lo mejor no son importantes, pero realmente son demasiado importantes. Todos los elementos gramaticales que tiene esa palabra, que es un verbo sustantivado, que en el modo que está, en el tiempo, el género, todo eso tiene una importancia para poder llegar al significado de la palabra. Y la palabra traduce viajando, yendo o viviendo. Entonces esos tres significados tiene la palabra comportándose éticamente. Por tanto,
cuando inicia esta palabra o este versículo, cuando inicia con esta palabra, es que tiene una acción tremenda. O sea, aquí lo que dice es que es como una arenga, es como una consigna que Jesús le está dando a los discípulos. Y le dice, por tanto, entonces, vivan constantemente lo que yo les estoy enseñando y hagan discípulos. Vivan la palabra, vívanla, muévanse con ella, llévenla dentro de sí. Es como pónganse, vivan la palabra, ¿cierto? Y compórtense éticamente y dice ahí entonces los discípulos tendrían que vivir la palabra, todas las enseñanzas que habían recibido del Señor y encarnar la vida del Maestro, ser como Él, ¿cierto? Todo eso significa, no es vayan, así como una orden, vayan nomás, sino que significa muchas cosas, implica mucho. El hecho, esta orden que dio Jesucristo de la Gran Comisión implica muchas cosas. No es tan simple. Entonces, acá, ¿cierto? Yo todo lo que escribo acá es porque después estos materiales ustedes los van a recibir, ¿cierto? Por eso que está todo esto escrito. Pero aquí, entonces dice, los discípulos deben vivir todas las enseñanzas que Jesucristo les entregó, ¿cierto? Encarnando la vida del Maestro, siendo como Él y también, ¿cierto? Afectando o animando a futuras generaciones a que hagan lo mismo. No es que ellos lo hagan solamente y ahí quedó. Esto tiene que ir, o sea, ellos son discípulos, se convierten en maestros, tienen discípulos, esos discípulos se convierten en maestros y es una cosa que no puede terminar, porque eso es lo que Jesucristo les entregó en esta gran comisión. Reproducir la vida de Cristo en su vida. Eso es lo que tendrían que hacer. Reproducir la vida de Cristo. Ser como Él. Esa es la gran comisión. Haciendo discípulos. Vayan, muévanse. Y desplácense, ¿cierto? No se queden ahí sentados con lo que recibieron o con lo que aprendieron. Luego dijimos también que Jesucristo caminó como un verdadero profesor en el camino con los discípulos. Él fue caminando y enseñándole a los discípulos. Y también dijimos que era un proceso de perfeccionamiento, que no es que las personas, ¿cierto?, se convierten o aceptan al Señor y dicen, Señor, yo quiero seguirte, y ahí hay una transformación de inmediato. No es así. Lo que hay es una transformación, un tiempo de perfeccionamiento. Y Lucas 6:40 dice que un discípulo no es mejor que su maestro, pero cuando el discípulo haya sido perfeccionado, entonces sí. Eso lo vimos también la semana pasada, ¿cierto? Que entonces nosotros vamos aprendiendo, estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y Jesús caminaba con sus discípulos y no tan solamente les iba enseñando lo verbal, sino que también les iba demostrando con hechos. Ellos iban viendo lo que el Señor les enseñaba y además les demostraba. Y entonces esto es lo que sucedió en esta caminata. Vimos también que esta caminata no era algo nuevo que hizo Jesucristo antes con Aristóteles, 2 o 3 siglos antes de Jesucristo. Aristóteles tenía esto de que él caminaba para enseñarle a sus discípulos, que eran 2 o 3 nomás, no era tanto como lo que tenía Jesucristo, y ellos salían a caminar con el maestro, ¿cierto? Y él, mientras caminaban, él les enseñaba. Y recorrían los jardines, recorrían lugares, tenían lugares especiales para caminar, pero ellos lo hacían caminando. Y llegaron a llamarlos a ellos los peripatéticos, que eran los que caminaban. Y aprendían caminando, ejercitaban su mente y exprimían, digamos, de su mente, sacaban todo lo máximo de su mente en esa caminata. Luego, cuando apareció Jesucristo, Él con otra misión, ¿cierto?,
con otra manera, ¿cierto? Su deseo era otro quizás, pero lo hizo de la misma manera. La gente caminaba con él y si alguien quería escuchar al Señor tenía que seguirlo. Y eran multitudes las que lo seguían a Jesucristo. Y lo hacían así, caminando. Él se desplazaba. Se asentaban en algún lugar, ¿cierto? La gente se sentaba, lo escuchaba y seguían caminando. Y seguían caminando con los discípulos. Y algunas personas no quedaban tranquilas, querían más. Entonces lo seguían. Y lo vigilaban y decían, ahora está allá, y se avisaban, ahora está allá, y cruzaban en una barca, hacían muchas cosas para llegar al lugar donde estaba Jesucristo, para seguir escuchándole sus enseñanzas. Pero el discípulo, ¿cierto? Es que no es lo mismo querer escuchar por escuchar a querer cambiar, a tener la actitud de yo quiero aprender, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea, a tener que dejar cosas para aprender, ¿cierto? Para seguir al maestro y para aplicar lo que estoy aprendiendo. Entonces, claro, ¿por qué estas multitudes, ¿cierto?, que siguieron al Señor estaban asombradas de escuchar su sabiduría, les encantaba lo que escuchaban, pero no había transformación, porque no había en ellos a lo mejor este deseo de querer cambiar, de querer ser distinto. Entonces vimos que cuando Jesucristo inició su ministerio, Él se puso en pie en una sinagoga, tomó el libro de Isaías, esto lo vimos la semana pasada, y dijo, ¿a qué vino? ¿A qué vino Él? Vino a dar buenas nuevas a los pobres, vino a sanar a los quebrantados de corazón, a aquellos que estaban en angustia, en dolor, en enfermedad, a ellos vino a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, y también vimos que no eran solamente los ciegos físicos, también los ciegos espirituales. Él le abrió los ojos a las personas y a poner en libertad a los oprimidos, que esto es muy, muy importante. Y ahí llegamos a la parábola que no alcanzamos a leer, ¿cierto? No la alcanzamos a ver en su plenitud, pero algo alcanzamos a analizar. Vamos a leer esta parábola, vamos a ir leyendo y un poco analizando. Dice la parábola, Lucas 10, 25 al 37. Dice, de pronto... Mire, vamos a ir ahí deteniéndonos, ¿cierto?, para hacer algunos énfasis. De pronto, mire, un experto de la ley, pongamos atención ahí, un experto de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Aquí estamos hablando de un experto de la ley que está preguntando qué tengo que hacer. O sea, ellos se supone que se sabían las escrituras, ¿cierto? Al revés y al derecho, como decimos nosotros en Chile, ¿cierto? Aquí. Y él, siendo un experto, está preguntándole al maestro, ¿qué tiene que hacer para obtener la vida eterna? Jesús entonces le responde o le preguntó a él, ¿qué dice la ley? A ver, tú, que te sabes la ley, o sea, tú eres un profesor de las escrituras, un maestro. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo la interpretas? Y aquí, entonces, este maestro le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Eso está registrado ahí en Deuteronomio 6:5 y lo repitió tal cual. O sea, ahí no hubo ningún cambio. Luego le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso también lo dice la ley, pero ahí en Levítico vamos a pedir al hermano, si puede leer por favor, Levítico 19:18. Levítico 19:18. Porque aquí entonces la respuesta del experto de la ley o del maestro
de la ley, él hizo ahí una mezcla. Entonces, Levítico 19:18, por favor. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Amén, muchas gracias. Entonces dice, no te vengarás, no tendrás rencor contra tu prójimo, y luego agrega, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es fuerte lo que está ahí. Bien, continúa entonces diciendo, Jesús le contestó, excelente respuesta. Practica esto y vas a vivir. Pero el maestro de la ley, ¿cierto?, le dice, me gusta esta traducción porque dice, queriendo demostrar que su manera de vivir ya era justa. Hay otras traducciones que dice, queriendo justificarse, queriendo demostrar a Jesucristo, ¿cierto?, a quien le estaba haciendo la pregunta, queriendo demostrarle que su manera de vivir ya era justa porque era un maestro de la ley, ¿cierto? Pero le pregunta, bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y aquí Jesucristo entonces le dice, te voy a explicar. Y ahí empieza este relato. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y unos ladrones lo asaltaron, le robaron sus pertenencias, le quitaron la ropa, lo golpearon fuertemente hasta herirlo de gravedad y se fueron dejándolo prácticamente muerto. Casi muerto, dicen algunas versiones, dejándolo casi muerto. Por coincidencia, un sacerdote descendía por este camino, lo vio y pasó de largo. Asimismo, un levita pasó por este camino, lo vio y se fue sin hacer nada. Pero el samaritano que pasaba por el camino, por el mismo camino, o sea, iban transitando por el mismo camino, así como el sacerdote y el levita, pero contrario a ellos, lo que hizo al ver el hombre herido fue, ¿cierto?, se acercó y tuvo compasión y misericordia de este hombre, ¿ya? Aquí hay una diferencia bastante grande y hay hartas cosas que sacar en esto, recordando, ¿cierto?, que una parábola no es un relato real, es un relato ficticio, ¿cierto?, pero que entrega una enseñanza. Recordemos eso. Entonces, acercándose, dice, sanó sus heridas, derramó sobre ellas aceite y vino y las vendó, lo montó sobre su caballo y lo llevó a una posada para que lo cuidaran. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata que equivalente, ¿cierto?, eran 2 denarios. Un denario era lo suficiente para poder vivir en un día. Hay alguien que me contestó eso en la tarea. Las monedas de plata entonces eran 2 denarios y se las dio al dueño del alojamiento. Y le dijo, por favor, cuídalo. Y lo que gaste de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cierto? Ahí hubo una inversión de tiempo, una inversión de aceite, de vendas y de dinero. Hay una inversión ahí. ¿Cuál de estos 3 le dice, piensas tú que es el prójimo? ¿Cuál piensas tú que demostró realmente ser un prójimo? Y entonces, aquí el maestro de la ley, que nosotros sabemos que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, ni se hablaban, ni nada, pero aquí vemos que en este relato iban por el mismo camino, ¿cierto? Pero ellos no se trataban entre sí. Entonces, el maestro de la ley tuvo esta actitud, que ni siquiera pudo decir el samaritano. Él dijo, el que tuvo misericordia. No fue capaz de decir, fue el samaritano. Y cuando nosotros hemos visto eso, que cuando hay enemistad entre 2 personas, uno dice, ella o él, pues no decir el nombre, porque ni siquiera podemos pronunciar el nombre, ¿cierto? Porque es tanto el rechazo que hay. Y aquí esto está demostrado. Va y le pregunta, ¿quién fue?
porque tenía que haber dicho, bueno, fue el samaritano, porque este es un relato, era una historia para enseñarle, pero ni siquiera fue capaz de decirlo, dijo el que mostró misericordia, ¿cierto? Ya, y aquí entonces le dice, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Bien, algunas respuestas que yo recibí de la tarea, ¿cierto? Salieron cosas bien interesantes. Una que, por ejemplo, dice que solo con acciones reales se podrá demostrar el amor al prójimo. Solamente con acciones reales. Otro dice que todos son nuestros prójimos, no importa de dónde sean. Son importantes, no importa de dónde sean. El samaritano pagó 2 denarios, y aquí es donde dice también que los 2 denarios eran 2 días de salario, 2 días. Y aquí entonces tenemos que pensar que cuando nosotros ayudamos a alguien o cuando vemos a alguien que está herido, que está caído, no tan solamente somos movidos a misericordia, sino que también hay una inversión. Nosotros tenemos que gastar algo, invertir. O sea, esto no fue así nomás que lo recogió y le sacudió y lo subió a un caballo y se lo llevó. No fue así. Él primero lo curó, ¿cierto? Lo vendó y después sacó su plata y pagó para que él estuviera bien. Otra respuesta dice, debemos ser misericordiosos con quien esté herido. Jesús no nos responde como nosotros queremos escuchar. Esa fue una de las respuestas que me llegó, refiriéndose a que aquí el maestro le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y él no le contesta directamente, sino le contesta con una parábola que lo deja ahí pensando. Entonces muchas veces Jesús no nos contesta como nosotros queremos escuchar, sino que nos hace pensar. Y nos hace pensar para que nosotros mismos saquemos las conclusiones y veamos qué nos está tratando de decir. ¿Qué está tratando de decir? Otras respuestas. Dios nos pone en situaciones para que podamos reconocer quién es nuestro prójimo. Eso también es importante. A veces nosotros nos encontramos en situaciones y en verdad nosotros estamos siendo probados para ver de qué manera vamos a actuar como verdadero discípulo o un verdadero hijo de Dios. Otra respuesta es acercarse, ¿cierto? Nos enseña que nos tenemos que acercar con todo el corazón, nos enseña la misericordia, el amor, la tolerancia, el respeto. Estas son las respuestas que llegaron. La parábola nos hace ver la importancia de tener un corazón lleno de amor y de misericordia. Eso también es muy importante. Y aquí hay algo que me gustó también, este pensamiento que dice, el amor nos moverá a la acción. Cuando nosotros amamos, somos movidos a la acción, a hacer algo. Porque si yo encuentro a alguien que está mal y le digo, voy a orar por usted, y hasta ahí nomás llego, no hago nada más, entonces probablemente, por no ser tajante, ¿cierto? Probablemente no estamos viviendo el amor que el Señor está pidiéndonos a nosotros. ¿Hasta cuánto más allá nos tenemos que mover, ¿cierto? Cuando nosotros encontramos a alguien en necesidad, en enfermedad, en problema, en dolor, en angustia, lo que sea. Y esto nos toca a todos. O sea, a mí personalmente me toca bastante. Y yo creo que a todos nos tiene que tocar. Que no actuamos de la manera que debiéramos actuar. Quizás con el amigo, con la amiga, con la persona que nosotros, claro, uno va y dice, ya, y muevo todos los recursos para ayudar a mi amiga. Pero otras personas que no tienen nada que ver con nosotros no actuamos de la misma manera. Y entonces ahí es donde tenemos que reflexionar. Así que el amor nos mueve a la acción. Otro análisis.
el acercarse, ¿cierto? Nosotros lo analizamos la semana pasada, que fue lo que alcanzamos a hablar. Jesús quiere que nos acerquemos para ver, porque el levita de lejos, ¿cierto? Aparentemente pensó, ¿cierto?, que el hombre estaba muerto, porque lo vio de lejos. Lo mismo, ¿cierto?, que el sacerdote. El sacerdote pasó y mirando de lejos, aparentemente el hombre estaba muerto. Pero ¿qué hizo el samaritano? El samaritano se acercó. Y al acercarse, verificó, ¿cierto?, que el hombre realmente estaba vivo. Entonces, ahí él comenzó a actuar para ayudarlo, para tenderle una mano. Y es lo que Jesús quiere, que sus discípulos, nosotros seamos así, que nosotros seamos movidos a misericordia, que nos acerquemos a las personas para ver, ¿cierto?, ver de más cerca, para acercarnos de una manera más intencional. Y aquí, ¿cierto?, vamos a hablar que para esto el Señor nos da la vista, ¿cierto?, a los ciegos, que hablamos al principio, que es una vista, la vista física, ¿cierto?, pero también la vista espiritual. Y vemos entonces que cuando Jesús dijo que vino a dar vista a los ciegos, nos está abriendo los ojos todos los días cada vez que nosotros abrimos la palabra del Señor y comprendemos algo. Y en la conversión de Saulo hay algo bien interesante, porque en Hechos capítulo 9, cuando Saulo es entonces, ¿cierto?, confrontado con el Señor, él iba persiguiendo, ¿cierto?, a los cristianos, él respiraba, ¿cierto?, este odio, ganas de matar, ¿cierto?, a todos los cristianos. Cuando él se encuentra con el Señor, lo primero que sucede es que él queda ciego. Él queda ciego. Y luego el Señor le devuelve la vista. Y cuando le devuelve la vista, él ve de una manera distinta. Y esto, si nosotros lo analizamos de una manera, a lo mejor buscándole un significado, ¿cierto?, a esto que le sucedió a Saulo, es esto, es que Jesús nos quiere dar la vista, quiere abrir nuestros ojos para que veamos de una manera diferente, porque ciegos éramos, ¿cierto?, y ahora vemos, ahora podemos ver las maravillas del Señor, podemos enfrentarnos a la vida de una manera totalmente diferente, porque ahora estamos viendo con los ojos de Jesús. Ahora estamos viendo cómo Jesús quiere que nosotros veamos. Saulo tuvo este encuentro con el Señor y cuando él se quiso parar, se dio cuenta que estaba ciego y no veía nada. Y tuvo que ser guiado por otras personas. Y recibió instrucciones, y como estaba ciego, siguió las instrucciones, porque necesitaba que alguien lo ayudara, necesitaba que alguien lo guiara. Si él a lo mejor, siempre yo me pongo en a lo mejor que hubiera pasado, ¿cierto? Si no hubiera estado ciego, a lo mejor hubiera dicho, déjame, yo no sé, hubiera sido totalmente diferente, pero él estaba ciego y necesitaba la ayuda de otra persona. Él necesitaba que alguien lo guiara. Y una vez que él recibió la vista milagrosamente, porque fue un milagro del Señor, ¿cierto? Fue una vista totalmente distinta, porque fue la vista física y la vista espiritual al mismo tiempo. Y él pudo comprender las cosas del Señor y quiso entregar, ¿cierto?, este mensaje, y empezó a prepararse. No salió a predicar de inmediato, sino que se empezó a preparar, a estudiar. Fue a ver a los discípulos y quería escuchar de primera mano todo lo que había pasado, porque su vista espiritual era distinta. Ahora él podía ver de una manera extraordinaria. Él estaba viendo otras cosas, porque quedó ciego, pero ahora ve. Y ve lo que tiene que ver, la parte espiritual. Vemos entonces en esta parábola
también que dicen, ¿cierto? La mayoría de las versiones dicen que el samaritano fue movido a misericordia. Y entonces esta palabra, ¿cierto?, que se usa ahí en este párrafo, tiene mucho que ver con que Jesús, cada vez que se encontró con alguna persona que le dice: Señor, por favor, sáname, Señor, ten misericordia de mí, Jesús era movido a misericordia. Él tenía esa compasión, sintió esa compasión, y esta compasión la podemos ver en Números 14 y 18, que dice que Jehová es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Su misericordia no tiene fin, no tiene límites. Aunque dice que perdona la iniquidad, perdona la rebelión de las personas. O sea, su misericordia es tan grande que lo que nosotros no somos capaces de perdonar, Jehová, ¿cierto? Dios lo perdona. Aunque dice la palabra del Señor que de ningún modo va a pasar por inocente al culpable, pero su misericordia es en extremo grande, es maravillosa. Y en Crónicas 21:13 vemos aquí un relato del rey David. Él estaba a punto de recibir un castigo, ¿cierto? Él se había equivocado, había cometido un error. Y dice: estoy en gran angustia, David. Pero él recapacitó y dijo: es mucho mejor que yo caiga en manos de Jehová, porque Él es grande en misericordia. Si yo caigo en manos de los hombres, es terrible, porque los hombres no tienen piedad, no tienen misericordia. Pero yo prefiero 1000 veces caer, dijo David, en manos de Jehová, porque reconozco que Él es grande en misericordia. Yo conozco que Él es misericordioso y piadoso, y que por más que me tenga que castigar, Él va a tener piedad de mí. Eso pensó David. Y ahí hablaba de esta misericordia tan grande, ¿cierto? Una misericordia que no tiene límites, que realmente no tiene fin. Así es. Vamos a ver entonces ahora otros elementos de esta parábola. El aceite y el vino. Estos dos elementos que usó el samaritano para curar, ¿cierto?, la herida del hombre que estaba ahí, ¿cierto?, a muy maltraer, casi muerto, dice la palabra del Señor. Eran elementos litúrgicos que se usaban, ¿cierto?, en el templo para adorar a Dios. Se usaban para adorar. Hay algunos registros que dicen que, registros, ¿cierto?, extrabíblicos, que dicen que en la antigüedad, cuando todavía no existían otras cosas, en algunas partes se ha visto, está registrado, que el vino se usaba para limpiar algunas heridas por el contenido, ¿cierto?, de alcohol. Así que ahí como que usaban el vino para sanar algunas heridas, pero eso, ¿cierto?, son cosas que están ahí en documentos extrabíblicos. Pero el aceite se utilizaba para adorar al Señor. Entonces, la adoración aquí la demuestra, ¿cierto? Esta parábola la demuestra como que en el camino y atendiendo a mi prójimo, demostrándole el amor a mi prójimo, es que yo realmente estoy adorando a Dios. No me sirve de nada estar en la iglesia, levantar las manos, orar, cantar, pasar en la iglesia, si yo realmente a mi prójimo no lo atiendo como corresponde, no le demuestro el amor que debe recibir mi prójimo. Entonces, este sacerdote y este levita estaban adorando en el templo, pero realmente la verdadera adoración la hizo el samaritano. ¿Por qué? Porque atendió a la necesidad del herido, de su prójimo. Otra cosa es que en Juan 13:15 dice: ya que les di ejemplo
Así como yo lo hice, ustedes también lo deben hacer. Aquí, este versículo está hablando de cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Cuando Él les lavó los pies a los discípulos, pero estaba muy pronto a ser entregado. Entonces, aquí en este versículo, en realidad Él está diciendo, así como yo les lavé los pies a ustedes, ustedes les estoy dando ejemplo, ¿cierto? Háganlo. Pero también este versículo es tomado como una finalización de su misión para decir todo lo que yo les he enseñado, no tan solamente el lavarse los pies, todo lo que yo les he enseñado, les di ejemplo. Le fui dando ejemplo en el camino, todo el tiempo que caminamos, le fui dando ejemplo. Y entonces ustedes tienen que hacer lo mismo. Ahora analizamos. Esta parábola realmente es súper linda. Mire, Jesús a nosotros nos mira de cerca. Él nunca nos mira de lejos. Él nos mira de cerca, Él se acerca a tocarnos a nosotros. Él, si estamos heridos, Él nos toma con cariño, ¿cierto? Nos levanta, nos cura las heridas, nos venda, nos consuela, ¿cierto? A través de su palabra. Él hace todo eso. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, ¿cierto? Nada me faltará. Unge mi cabeza con aceite, ahí está el aceite que el Señor también unge, ¿cierto? A nosotros nos unge con aceite. Jehová Dios nos carga en sus brazos, todo lo que está en esta parábola. Y además, Él pagó por nosotros. Él pagó, lo dio todo por nosotros. Entonces aquí hay un pensamiento en que si nosotros analizamos bien esta parábola y todo lo que el Señor Jesucristo hace por nosotros, podemos llegar a una conclusión, ¿cierto? Que el samaritano, en realidad, Jesucristo puede haber estado contando un relato de Él mismo. De Él mismo. Y después dice a los discípulos, así como yo les estoy enseñando, sean como yo. Para no decir, mire, yo un día iba de camino y me encontré con un... Entonces, ahí Él contó una historia, un relato, pero todo el contenido de las cosas que sucedieron en la parábola, nosotros la podemos atribuir a que es el actuar de Jesucristo. Él venda nuestras heridas. Él nos unge, Él nos toca, Él se acerca. Él nunca nos va a dejar botados. Él nunca nos va a dejar en el suelo. Él siempre nos va a levantar. Siempre va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Cada día Él tiene un cuidado impresionante de nosotros. Y esto es lo más lindo de esta parábola. Poder entender, ¿cierto?, que esta parábola nos enseña a nosotros que tenemos que acercarnos, que debemos preocuparnos por el otro, ¿cierto? Pero todas estas respuestas que vinieron, tengo otras aquí también que llegaron, otras respuestas. Por ejemplo, tengo una respuesta de no discriminar. Viene una, Jesús en el relato no revela la identidad ni la procedencia de la persona moribunda. Y puede ser cualquiera, no decía si era bueno, si era malo, si era una persona realmente que podía decir, no sé, pues un delincuente, un ladrón también. No dice nada de eso. Pero en esta parábola nosotros podemos encontrar muchísimas cosas, realmente mucho. Podemos desglosarla de tal manera que vamos a descubrir que Jesucristo mismo estaba contando esta parábola, enseñándole a sus discípulos y al maestro de la ley, ¿cierto? Y al maestro de la ley, porque al maestro de la ley le contestó con un relato que tenía muchas cositas,
Por ejemplo, lo del aceite. ¿Qué sacan con estar en el templo? ¿Cierto? Si no están haciendo la verdadera adoración, adorando como Dios quiere que se le adoren. Son muchas cosas las que se presentan en esta parábola y entonces vamos a ver otro ejemplo, no sé qué hora es, son 5:09. Mire, este es cortito porque quiero relacionar la parábola del samaritano con esta parábola, el joven rico, porque es la misma pregunta, es exactamente la misma pregunta. Se acerca una persona joven, ¿cierto? Y viene y le pregunta al Señor exactamente lo mismo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Al maestro de la ley le contestó con una parábola. A este joven, aquí hay algo bien interesante, me encanta voy a tratar de hacerlo rápido porque ya nos pilló la hora. Le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? ¿Cierto? Los judíos tenían esta máxima, ¿cierto?, de decirlo siempre. O sea, cuidado, solo Dios es bueno, nadie se puede creer bueno, solo Dios es bueno. Entonces, aquí este hombre se acerca, era un joven rico, ¿cierto?, y se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús entonces le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Así como parafraseando. ¿Acaso estás reconociendo que yo soy el Hijo de Dios? ¿Que me estás llamando bueno? Porque recuerda que solamente Dios es bueno. ¿Me estás reconociendo que yo soy Dios? Acuérdate que solamente Dios es bueno. Perfecto, seguimos. Utilizando esto, él dice, bueno, tú ya conoces todos los mandamientos y aquí le habla de otros mandamientos. No le dice amarás a Dios sobre todas las cosas, sino que le dice, no mates, no adulteres, no robes, no calumnies, no engañes, respeta a tu padre y a tu madre. Y él le contestó, maestro, todas estas cosas yo las he cumplido desde mi juventud. Por tanto, aquí me queda una duda si no era tan joven, porque él dice que lo llevaba haciendo desde su juventud. Entonces, el joven rico, bueno. Y él le dice, yo todas estas cosas las he hecho. Igual que el maestro de la ley, él también dice, queriendo justificarse, que yo lo cumplo todo lo que es de la ley yo lo cumplo. Aquí dice, no, maestro, mira, o sea, como diciendo estoy al otro lado, ¿cierto? Porque él ya dice que lo cumplió todo. Desde su juventud siempre lo ha cumplido. Entonces Jesús, mirándolo con amor, qué lindo eso, qué lindo eso. Jesús lo miró con amor y le dijo, una sola cosa te falta, vende todo y repártelo a los pobres. Y entonces ahora ven y sígueme. Y él entonces se puso triste y no pudo seguir al Señor porque tenía muchas posesiones, dice la palabra del Señor. Pero aquí hay un contraste muy grande y esto tenemos que meditarlo, hermanos, y ojalá que nosotros nos vayamos con esto. Este hombre, al decirle maestro bueno, estaba, ¿cierto?, reconociéndolo a él como su Señor. Además, ahí yo remarqué, se arrodilló ante él y lo estaba reconociendo. Pero cuando el Señor le dijo que dejara de hacer, que dejara todo, que vendiera todo y que lo siguiera, entonces él demostró cuál era su Dios. Ahí entonces dijo, ya no,
¿quién es mi Dios? Y entonces me voy con el Dios que tengo, porque no puedo seguirlo. Entonces, hermanos, aquí vamos a irnos meditando. ¿Quién es su Dios? ¿Cuál es su Dios? Déjelo todo y sígame, dijo el Señor. Entonces, ¿qué hago? Lo estaba reconociendo como Dios, estaba arrodillándose delante de Él, pero en verdad no era su Dios. No era su Dios. Y cuando le tocaron la fibra, entonces él dijo, chuta, no puedo seguirlo. Qué triste, hermanos, qué triste. Y eso es lo que tenemos que meditar el día de hoy en estas parábolas, esta explicación que el Señor nos entrega, ¿cierto? En algunas ocasiones a través de parábolas, y aquí fue directamente. O sea, él tuvo una conversación con este joven. Y esta conversación quedó registrada para nosotros, para que nosotros podamos decir, ¿cuál es mi Dios? ¿A quién estoy siguiendo? Meditemos en ello. Meditemos en ello. Hasta aquí vamos a llegar entonces el día de hoy. En alguna ocasión, quizás más adelante, podríamos hacer un estudio de las parábolas, porque son muy lindas, entregan mucho conocimiento. Pero ahora nosotros vamos a seguir con nuestro programa. Para la próxima, el jueves 13 de abril, entonces vamos a estar hablando de Dios, ¿cierto? De quién es Dios, cuál es su obra, todo lo que tenemos que conocer de Él. Y la tarea para ese día entonces es, ¿quién es Dios para mí? Sin solamente utilizando la Biblia, obviamente, no, sin googlear, como se dice, para buscar más antecedentes, sino que usted diga, ¿quién es Dios para mí? A ver, si yo me pongo a pensar, ¿quién es Dios para mí? ¿Qué es lo que representa para mí? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo vivo? ¿Quién es Dios para mí? Esa es la tarea. El próximo jueves 13 de abril, entonces vamos a estar nuevamente iniciando otro tema. Ahora nosotros terminamos la introducción a este discipulado, quién es el discípulo, cómo caminar con Jesucristo y poder entonces meditar en todo lo que hemos aprendido. Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Hermana Carolina, le pido por favor si puede orar.